Qué bueno es el Señor. Qué bendición poder estar acá en este día. Le invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Daniel, capítulo 3. También saludamos a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Abra su Biblia en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel. Y quiero comenzar en esta mañana la enseñanza con un pensamiento. Enfrente los hechos, pero siga viviendo por fe. Enfrente los hechos, pero siga viviendo por fe. Y hay hechos que van a venir a tu vida y a mi vida, circunstancias y situaciones que vamos a atravesar, pero debemos de tomar la decisión de vivir por fe. Que nada que ocurre en tu vida lastime, debilite o haga menguar tu fe, sino que ocurra todo lo contrario, que la fe crezca. Vamos a orar en esta mañana y yo le pido que oremos por Mía. Vamos a orar. Tiene que ir a un examen ahí en su cerebro. Vamos a orar por Mía, que el Señor le ayude, que Dios obre. Estamos orando los unos por los otros. Hay algunas familias allá nuestra, una hermana llamada Sara, su esposa Carlos, están con el dengue. También otro hermano en la fe, Pedro, con el dengue. Una prima de mi esposa, Esther Lacey, con el dengue. Eso allá en Cuba ahora es muy común. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias porque tu amor es ancho, es profundo, es alto, es sobrenatural. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado. Gracias porque tú nos amaste primero. Tu palabra nos enseña, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que en este día que tú seas con Mía. Mira este examen que van a hacer allí en su cerebro. Guía a los médicos. Permite que ellos puedan dar el diagnóstico certero, el correcto. Y que Mía pueda tener un tratamiento adecuado y que tú, Señor, como médico divino y Dios todopoderoso y Dios soberano, hagas lo que los medicamentos y los médicos y los tratamientos no pueden hacer. La encomendamos a ti. También te pedimos por estas familias que están enfermas. Mira a Carlos, mira a Sara, Esther Lacey, mira al hermano Pedro, todos con el dengue allí bien afectados de salud. Ten misericordia de cada uno de ellos. Sé con cada enfermo que haya en la congregación, tú estés ministrando sanidad divina. También te pedimos por cada familia, por cada visita, por cada hermano que hoy está acá por primera vez o que está acá después de varios días. Que tú nos hables, Señor. Háblanos en este día. Estamos muy necesitados de oír tu voz. Ministra a nuestras vidas, Espíritu Santo, a través de tu palabra, y bendice también de manera especial a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Continúa añadiendo a la iglesia cada día los que han de ser salvos. A ti la gloria, a ti la honra y a ti el honor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Enfrente los hechos, pero siga viviendo por fe. Vamos a leer algunos versículos acá en Daniel, capítulo 3, donde hemos estado por varios domingos hablando acerca de la necesidad que tenemos que nuestro corazón sea quebrantado por el poder de Dios. Quebrantando mi corazón. El rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. El rey Nabucodonosor
hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, es decir, 27 metros, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero allí había, dentro de aquella multitud, habían 3 jóvenes judíos llamados Sadrac, Mesac y Abednego, que ellos creían en Jehová de los ejércitos, en el Dios verdadero, y ellos habían tomado la decisión, ¿verdad?, de solo adorar a Dios. ¿Ha tomado usted también esa decisión? ¿Cuánto decimos amén en este día? Solo a Dios adoramos y solo nos postramos delante de Él. Y aquellos jóvenes no se postraron allí cuando comenzó a sonar aquellos instrumentos de música, y fue dado aviso al rey de que habían 3 jóvenes que no se postraban delante de la estatua. Dice ahí el versículo 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, de aquellos instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrac, estoy en el versículo 16, Daniel capítulo 3. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Gloria a Dios. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Usted tiene que estar consciente que cuando usted decide ser fiel a Dios,
el enemigo se va a molestar. El enemigo se va a enfurecer y va a hacer todo lo que esté a su alcance para lastimar tu vida, para dañar tu cuerpo y para afectar tu fe. Pero aquellos jóvenes eran jóvenes, ¿verdad?, consagrados, eran jóvenes fieles, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El enemigo en algunas ocasiones podrá atar tus manos, podrá atar tu cuerpo, pero nunca podrá atar las manos de Dios. Amén. Así que a lo mejor usted esté pasando por una prueba, usted esté pasando por una dificultad, por una adversidad en la cual una persona que está por encima de usted en cuanto a autoridad o en cuanto a posición, y es muy probable que esa persona esté comportándose hacia usted de manera injusta y te esté lastimando. Pero yo quiero recordarte que por encima de la injusticia de esa persona hay un Dios soberano, el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, al cual el enemigo no podrá atar sus manos, y él se encargará de cuidarte, él se encargará de preservarte, de bendecirte y de darte la victoria. Allí fueron atados aquellos jóvenes, ¿no? Imaginemos la escena. Cuando yo leo este pasaje, me imagino una escena en un valle bien grande, con miles y miles de personas postrándose, con el rey Nabucodonosor en una posición donde todos le están viendo, con una estatua bien grande y ya un horno allí preparado, y la gente viendo aquello. Y él escoge no a cualquiera hombre, a los mejores hombres de su ejército, para que vayan allí y lastimen y humillen, ¿verdad?, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Dios está teniendo el control de todas las cosas. El rey Nabucodonosor, lo más seguro que pensaba que Dios no iba a hacer nada, que el Dios de ellos no los iba a defender. El rey Nabucodonosor estaba convencido que allí terminaría la vida de aquellos jóvenes. Pero Dios, hermano, Dios está en su trono y tiene el control. Lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá. Por eso, si usted está pasando por una prueba, por una dificultad, yo le animo a que usted confíe y espere en Dios, que Él obrará. Y ahí estaba aquella escena, pues atan a estos jóvenes. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, miren cómo calentaron el horno. A veces la prueba se pone más difícil y usted ora y usted ve que el problema se pone más grande y usted ayuna y la dificultad se pone peor. Pero no te desanimes, Dios tiene el control. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Primer toque de Dios. Usted puede estar convencido que el que se meta con los hijos de Dios, ¿cómo termina? El que se meta con un hijo de Dios termina mal. Y aquellos soldados fuertes, que me imagino que fueron con arrogancia, con prepotencia allí,
fueron los primeros en ser consumidos por el fuego. Y la gente viendo la escena. Allí me imagino que comenzó el temor, ¿no? Para Nabucodonosor. Dice la palabra, y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora están dentro del fuego, dentro del horno. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones. Y no solo que hay 4 varones, sino que ahí estaban sueltos. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Saben quién era el cuarto varón? Jesucristo. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor con sus hijos fieles, con sus hijos consagrados, que habían tomado la decisión de no negar a su Dios. Mi amado hermano, si usted, al igual que Sadrac, Mesach y Abednego, toma la decisión, la sabia y correcta decisión de no negar a Dios, de no negar la Biblia, de ser fiel a Dios, Dios te defenderá. Y el primero que vio aquella escena, por lo menos el primero que habló, nadie se atrevía a hablar. Yo estoy convencido que allí Nabucodonosor vio aquello, los demás, él le preguntó: es que yo estoy viendo mal, porque yo estoy viendo que hay 4 ahí, y fueron lanzados 3. Y están paseándose en medio del fuego, es decir, que el mismo Dios, el Dios soberano, que permite que la prueba venga a tu vida, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que permite que muchas veces la aflicción y la tribulación te toque, ese mismo Dios se encarga no solo de estar contigo en la prueba, sino de defenderte en la prueba. Y se encarga de que el impío, del que odia a Dios, del que odia la obra de Dios, tenga que confesar con su boca lo que Dios hace. Nabucodonosor, que fue el que pidió que se levantara aquella estatua, que fue el que obligó que todo el mundo se postrase delante de ella, ahí al sonido de la música. Esa estatua prácticamente lo representaba a él, era darle culto a él. Él se creyó ser Dios. Muchas veces hay personas que se creen dioses. Eso le ocurre a muchos dictadores que humillan a países, a naciones, y se creen ya en una posición que pueden hacer todo lo que les dé la gana. Pero ellos no saben que hay un Dios soberano, todopoderoso. Y esos que humillan al pueblo de Dios van a tener que con su boca testificar lo que Dios hace. Y ahí está Nabucodonosor dando testimonio. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4. Yo veo 4 varones que están sueltos allí, que se están paseando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, aleluya, qué bendición, hermano, es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego. ¿Qué misericordia tiene Dios, hermano? ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? Si hubiese sido usted Dios en ese momento, que usted hubiese hecho cuando Nabucodonosor se acerca, que el fuego también lo consuma, ¿no? Pero es que Dios tiene un plan, es que Dios tiene propósitos que son eternos. Y se acercó allí en Nabucodonosor a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos. Ya comenzó aquí a reconocer. Aleluya, hermano. Tranquilo, Dios peleará por ti. Ese que está actuando injustamente, ese que está lastimándote, que está humillándote, tranquilo.
Dios se encargará y va a tener que confesar con su propia boca lo poderoso que es Dios. Se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los mismos que los echaron para adelante. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego, aleluya, no había tenido poder sobre sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor se vio obligado, hermano. Dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Yo no sé a cuántos de ustedes esta historia le conmueve. ¿Cuántos se sienten identificados con Sadrac, Mesach y Abednego? Sadrac, Mesach y Abednego, mediante su acto de fe, se convirtieron en testigos del Dios vivo y verdadero y dieron testimonio de su Dios a todo el imperio babilónico. Cuando uno estudia el libro de Daniel es una fuente de estímulo. ¿Por qué? ¿Por qué nos estimula? Porque el libro de Daniel nos recuerda que Dios se preocupa por su pueblo, que Dios se preocupa por sus hijos, que Dios defiende a sus hijos y que Él honra a sus hijos cuando son fieles y cuando son siervos de Él. Hermano, Dios se preocupa por ti. No piense usted lo contrario. Muchas veces el diablo va a tratar de poner en tu mente, de poner en tu corazón que Dios se ha olvidado de ti. Muchas veces el enemigo va a venir allí para que te enojes. No, en la iglesia no me tienen en cuenta, no me llaman, no me ayudan, son hipócritas. Eso hay que tener cuidado, hermano. Todo pensamiento hay que llevarlo cautivo a la obediencia. Todo pensamiento hay que llevarlo cautivo acá, hay que pasarlo por el filtro de la palabra. Todo lo que venga a tu mente, hermano, hay que pasarlo por la palabra. Hay que tener cuidado y usted no se da cuenta que es el Dios soberano, permitiendo en tu vida y en mi vida ciertas circunstancias para que nuestra fe sea probada como el oro, para que nuestra fe sea purificada, para que nuestra fe sea fortalecida. Gloria a Dios. Hay un versículo en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. No sé si lo pueden poner acá. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, que a mí me enseña mucho. Así como el libro de Daniel es una fuente de estímulo que nos enseña que Dios se preocupa por su pueblo y que honra a sus hijos cuando son fieles a Él. Miren acá la palabra. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo, y mire la última parte acá, porque yo honraré a los que me honran. Recuerden aquel sacerdote que no tuvo en cuenta a Dios, sus hijos andaban en pecado, Elí. Dice aquí la palabra: porque yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos creemos que Dios honra a los que le honran? Y eso fue lo que hizo Dios con Sadrac, Mesach y Abednego. Dios los honró, Dios los exaltó delante de todo un imperio, porque yo honraré a los que me honran. Pero dice el versículo también
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, tengamos cuidado con despreciar a Dios. Allí los únicos creyentes, los únicos judíos no eran Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Allí habían muchos judíos que vivían en Babilonia y que tomaron la decisión de ¿qué? De arrodillarse, de postrarse, de negar a su Dios. Prefirieron salvar su vida y creyendo que salvar su vida negando a su Dios era lo mejor. Y no es lo mejor. La palabra enseña: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. A veces tú y yo, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, despreciamos a Dios. Y hermano, el que desprecia a Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra, serán tenidos en poco. La experiencia de Sadrac, de Mesac y de Abednego debió haber sido muy alentadora para los fieles judíos, para aquellos que estaban en el exilio, igual que ellos, pasando días difíciles. Y este acto de fe hizo que los demás judíos que habían colaborado con el enemigo, que habían tal vez negado a Dios en varias ocasiones, reconocieran sus errores. Porque todo el mundo en el imperio supo que Dios defendió a Sadrac, Mesac y Abednego. Todo el mundo fue públicamente. Todo el mundo vio cómo Dios honró a estos tres jóvenes. Y la decisión de Sadrac, Mesac y Abednego de no negar a Dios, de no postrarse delante de aquella estatua que simbolizaba al rey Nabucodonosor, pues envió un gran mensaje a todos los judíos e incluso a los que no eran judíos. Y el primer mensaje que envió allí, el comportamiento de ellos, era que Jehová Dios Jehová Dios estaba todavía en el trono, que Él no los había dejado y que Él cumpliría sus promesas. Si hoy usted lee acá el libro de Daniel, el capítulo 3, ese capítulo y todo el libro de Daniel nos enseña que Dios está todavía en el trono, que Él no ha abandonado a su pueblo y que Él un día cumplirá lo que ha prometido. ¿Cree usted que Dios está todavía en el trono? Aunque la prueba, la adversidad, la necesidad, la enfermedad, la tribulación y la aflicción toquen tu familia, toquen tu hogar y toquen tu vida, hermano, Dios está todavía en el trono. Dios es el que tiene el control y Dios le permite al hombre hacer ciertas cosas, pero el hombre tiene un límite. No pueden hacer más allá de lo que Dios le permite hacer. Dios está todavía en el trono, así que si usted está pasando por una prueba, por una dificultad, yo le animo a recordar lo que el libro de Daniel y lo que estos tres jóvenes con su comportamiento nos enseñan. Él está todavía en el trono, Él no ha dejado, Él no ha abandonado a su pueblo y Él cumplirá lo que Él ha prometido. A veces es difícil permanecer firme. A veces es difícil permanecer fiel. Algo más que enseñó aquella actitud, aquel testimonio de estos tres jóvenes es que el Señor prometió estar con ellos en el horno de la aflicción. Si ellos estaban dispuestos a confiar en Él y a obedecer su voluntad. Hermano, el Señor ha prometido estar contigo en tu horno de aflicción. El Señor ha prometido estar contigo en tu necesidad. El Señor ha prometido estar contigo en tu enfermedad. El Señor ha prometido estar con la iglesia en la tribulación, en la aflicción. Pero nosotros debemos de estar dispuestos ¿a qué?
a confiar en Él. Debemos de estar dispuestos a obedecer su voluntad. Sí, porque muchas veces tú y yo queremos que Dios nos defienda, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos bendiga, pero ¿qué hacemos? Hacemos nuestra voluntad, no la voluntad de Él. Y somos desobedientes. Y no nos sujetamos a su palabra. Y vivimos teniendo en poco a Dios. Y la palabra enseña que hay que tener cuidado con eso. Que cuando yo tengo en poco a Dios, Él honra a los que le honran. Pero aquellos que le desprecian serán tenidos en poco. Años más tarde, cuando comenzó a regresar el remanente desde Babilonia hasta su patria, hasta Jerusalén, yo estoy convencido que aquella experiencia del horno de fuego ardiendo y de cómo Dios defendió a aquellos 3 jóvenes consagrados y valientes, cuando ellos estaban ahora de regreso en su tierra y vino la aflicción y vino la prueba y vinieron aquellos años de dificultad, estoy convencido que aquello que ocurrió, que la actitud de aquellos jóvenes, de que cómo Dios los salvó, aquello les animó. Hermano, ¿a cuántos de ustedes cuando leen la historia bíblica les anima? Cuando usted está pasando por una necesidad, por una prueba, por una adversidad, y usted no sabe qué va a ocurrir, y usted a veces se desanima, pero usted va a la Biblia y la palabra te anima, y la palabra te alienta, y la palabra te llena de esperanza. A mí el libro de Daniel es un libro de la Biblia que fortalece mi fe. No todos los creyentes se han librado de la muerte en el horno. No todos los creyentes se han librado. Usted lee un poco de noticias, usted lee lo que está ocurriendo en países donde los cristianos están siendo perseguidos. Por ejemplo, hay corar ahora mismo en diferentes lugares en la India. Hay diferentes lugares en la India. En la India está gobernando un partido que no quiere saber de Dios. Y ellos ahora la han agarrado contra los cristianos. Y van y queman iglesias y matan a los cristianos. Y golpean. Estaba en estos días leyendo la historia de un pastor ahí en la India, un pastor indio, que en la calle, hermano, le dieron golpes y patadas. Y fue horrible lo que le hicieron. Pero él decidió no negar al Señor. Al igual que Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahora mismo hay lugares en la India donde están matando a cristianos. Y hermano, no todos los creyentes se han librado de la muerte en el horno, pero sí se han librado de comprometer su testimonio por Cristo y escapar por el camino fácil. Hermano, no comprometa tu testimonio. No lo comprometa. No comprometas por nada ni por nadie tu testimonio de cristiano. Y no trates de escapar por el lugar fácil. Cuando a mí a veces me han preguntado sobre temas, yo le llamo temas difíciles, preguntas difíciles. Pastor, ¿qué usted cree sobre el homosexualismo? ¿Qué usted cree sobre el lesbianismo? ¿Qué usted cree sobre las relaciones fuera del matrimonio, antes del matrimonio? Yo le digo, es pecado. Eso es pecado. Y el que lo practica será condenado. Dios ama al pecador. Nosotros no podemos odiar al pecador. Nosotros no podemos odiar a una persona que esté esclavizada a un pecado. Hay que predicarle, hay que llevarle el evangelio, hay que amar a esa persona, pero hay que enseñarle que lo que practica es un pecado. Y que lo que practica lo va a llevar al mismo infierno. Decir lo que dice la Biblia, hermano. Decir lo que dice la palabra, pero no todo el mundo. Hay cristianos que a veces yo veo que cuando le preguntan sobre estos temas, no responden correctamente. Como que dan una respuesta no muy clara, un poco turbia, porque no quieren que lo miren mal, porque no quieren que lo señalen. Hermano, yo prefiero padecer como cristiano, sufrir como hijo de Dios, que negar la palabra, que negar a mi Dios. Y no tiene que ver, hermano, yo oro por todo el mundo, le llevo el evangelio a todas las personas
no estoy allí humillando a la persona, pero si está en una situación de un pecado, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. El arrepentimiento es la solución. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10, sé fiel hasta la muerte, ¿y qué? Y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad a Dios no es por un tiempo. La fidelidad a Dios debe de ser por toda la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? No sabemos cuándo el Hijo del Hombre ha de venir, ni los ángeles del cielo lo saben, pero por lo que está ocurriendo, por los cumplimientos de las profecías bíblicas, por cómo uno ve el mundo, uno se percata que estamos en los últimos tiempos y el horno de fuego de la oposición será calentado 7 veces más y la presión será más fuerte para que nos conformemos. Hermano, hace unos días yo le dije a ustedes que el cristiano o es un cristiano conformista o es un cristiano transformador. ¿Y qué es lo que quiere el mundo? ¿Qué es lo que quiere aquellos que no tienen a Dios? Que tú te conformes con sus conceptos, que tú aceptes sus opiniones, que tú practiques sus prácticas. Hermano, no sea usted un creyente, un cristiano conformista. No tenemos que conformarnos, no tenemos que parecernos a este mundo, sino seamos cristianos transformadores, que con el Evangelio, con el poder del Evangelio, llevemos el Evangelio al perdido, al pecador, al mismo lugar donde tú y yo estábamos antes de tener a Cristo, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y hermano, ese Evangelio que usted tiene y que usted comparte, ese Evangelio tiene poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ese Evangelio que usted tiene, que lo ha transformado a usted, también transformará al pecador, a aquel que no lo tiene. Hermano, no sea un cristiano conformista. Yo conozco muchos cristianos que son cristianos o creyentes culturalmente. Tienen la Biblia, aman a Dios, y no es que no amen a Dios, aman a Dios, aman la Biblia, tienen pues buena opinión acerca de la iglesia, pero no practican lo que dice la Biblia. No se congregan porque dicen que eso es fanatismo. Entonces, cuando yo les he llevado y les he hablado, no, usted está violando mis derechos, usted es un legalista. No, yo no soy un legalista, yo lo que soy es un cristiano. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y la Biblia enseña de lo importante que es vivir cerca de Él y servir al Señor. Los hijos de Dios necesitamos mucha gracia, oración, valor, fe, para permanecer firmes en Cristo mientras otros se arrodillan ante los dioses de este mundo. Muchos viven un cristianismo cultural. Toman el Evangelio como una cultura, pero no tienen una vida de consagración. Y entonces hacen con su vida lo que les da la gana. Y yo he hablado en estos días pasados con ustedes sobre este tema. Y lo he hablado en Amanecer con Dios. Cómo hay cristianos que han dejado su primer amor y ya no sienten pasión por orar, pasión por leer la Biblia, ya no sienten pasión por congregarse, ya no sienten pasión por servir a Dios, ya les molesta un poco el culto, ya no tengo una vida devocional con mi familia, con mis hijos, no oro, no leo la Biblia, ahora yo le doy culto a otras cosas. Hermanos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes en la fe y se atrevieron a ser diferentes. Atrévete a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se atreve usted a ser diferente al mundo? Nunca olvidaré un mensaje, era como el año, creo, sí, por allá por el 90, era yo un jovencito
y aquel sábado por la noche llovió bastante allá en Placeta. Y casi nadie fue al culto. Habríamos allí unos 8 o 10 hermanos. Y yo fui y llegué mojado al culto, entripado de agua. Allá no hay tanta sombría como acá. Llegué entripado, pero fui. Porque estaba en aquel primer amor, en aquella pasión. Y yo me recuerdo que el sermón del pastor fue: atrévete a ser diferente. Y él habló de Daniel. Y él habló de Sadrac, Mesac y Abednego. Fue un reto. Era como que era directo para conmigo. Atrévete a ser diferente, hermano. Atrévete a vivir una vida cristiana consagrada, entregada a Dios, como Sadrac, Mesac y Abednego. No te conformes con solamente estudiar la palabra acá el domingo. No, hermano. No soy un cristiano conformista. Lea la Biblia, estudie la Biblia, escudriñe la Biblia en su casa. Porque muchas veces tú y yo vamos dejando el primer amor y no nos parecemos en nada a Sadrac, Mesac y Abednego. Y no nos parecemos en nada a Daniel. Entonces nos creemos, hermano, creyentes fieles. No, hermano. ¿Cuántos creen que la iglesia en estos tiempos necesita vivir en el primer amor? ¿Cuántos creemos que muchas veces hemos abandonado el primer amor? Y ya las cosas de Dios ya me molestan, ya no siento aquel fuego, aquella pasión. Ya vengo al culto y no me apuro para llegar temprano. Llego temprano a la cita médica, llego temprano al aeropuerto para tomar el avión cuando voy de viaje. Llego temprano a mi trabajo, pero al culto llego tarde. Y me molesta si se extiende el culto. Y salgo como un cepelín, que para que el pastor te salude ahí en la puerta, todos los domingos, yo me paro allá en la salida. Yo saludo a los hermanos, los despido ahí. Eso es una costumbre que siempre yo he tenido. Y a veces, hermanos que van a una velocidad, hermano, Dios le bendiga. Baje aunque sea el cristal, o al menos, ¿me están entendiendo? Porque usted no sabe lo que te puede pasar en esa semana. Usted no sabe lo que Dios tiene para ti, lo que Dios va a permitir en esa semana. Usted no sabe si es la última oportunidad en que usted va a ver al pastor, porque me puedo ir mañana con el Señor, o se puede ir usted, hermano. ¿Es la realidad? ¿O no estamos preparados para el encuentro con Cristo? A lo mejor el pastor piensa mal. Yo siempre que salgo de mi casa, yo miro a mis hijas, miro a mi esposa, y si mi hijo está, lo miro como si fuera la última vez. Porque yo no sé si va a ser la última vez. Y no es que yo tenga un pensamiento negativo, es que yo estoy preparado para el encuentro con Cristo. Y yo sé que acá en la tierra soy extranjero, estoy de pasada y acá no quiero vivir. Yo quiero vivir en el cielo con el Señor. Y eso hay que sentirlo, hermano. Y eso hay que vivirlo. Por favor, no abandones el primer amor como muchos lo han abandonado. Y Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego se mantuvieron firmes en la fe y se atrevieron a ser diferentes. En vez de doblar las rodillas ante los ídolos y ante aquella cultura pagana, hay una cultura pagana en estos tiempos. Ellos decidieron, hermano, confiar en Dios y serle fiel a Dios. La sociedad de hoy, ¿sabe usted que la sociedad de hoy es muy parecida a aquella sociedad en la que vivieron Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego? Se parece mucho. ¿No te has percatado que todavía el mundo todavía quiere que el pueblo de Dios, el mundo quiere que la iglesia se ajuste a sus normas? Que usted entre dentro del molde de ellos y sigan sus prácticas a lo que la palabra de Dios responde en Romanos capítulo 12, versículo 2, por favor, ponga ahí Romanos 12:2 y subráyalo en su Biblia, hermano. Romanos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que la palabra enseña ahí en este pasaje. Subráyalo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tienes que conformarte a la gente de este siglo, hermano. Usted no se tiene que parecer a ellos. Usted es un cristiano. Y ya lo he dicho acá en la iglesia.
A veces hay cristianos que se parecen más a mundanos, como si no se hubieran convertido, hermano. A veces hay, hermano, vístese correctamente, hermano. Ya he hablado de ese tema acá. Hable como un cristiano, con respeto, con amor. Que vuestro sí sea ¿qué? Sí, y vuestro no sea no. Si usted da la palabra, cúmplela. Hay que cumplir la palabra. Hoy en día usted no se da cuenta cómo la gente incumple la palabra. Oh sí, voy, siéntate cómodo. El sí es más un no que un no mismo. Porque pierden la palabra. El mundo se ha degradado moralmente. ¿O eso nada más lo ve el pastor? Usted no se ha percatado de la falta de respeto, de la falta de amor, de la falta de palabra, de la falta de convicción. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchas veces eso está hasta dentro de la iglesia, hermano. Dentro del pueblo de Dios. Seamos cristianos de verdad. No perdamos el tiempo. Si usted va a estar acá engañándose, si usted se va a estar engañando, mejor, perdón hermano, mejor no venga. Y no es que yo lo estoy votando. Yo quiero que usted esté acá, fíjese. ¿Me está entendiendo? A mí ni me estorban los que están, ni me molestan los que se van. Un día la hermana Mercedes, nunca olvidaré, la hermana Mercedes es una hermana nicaragüense. Y estábamos acá en un ayuno. Y yo le conté que estaba un poco triste por algunos hermanos que habían dejado de venir y qué sé yo, y que no me respondían al teléfono. Y me dijo, hermano pastor, le voy a decir un dicho nica. Dígamelo. Se me grabó el momento. Nunca más lo olvidé. Pastor, siempre piensa así. No me molestan, no me estorban los que están, ni me molestan los que se van. Hermano, y es así. Es preferible que usted venga de verdad por Dios, por el Señor, que seamos cristianos consagrados. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted no tiene que conformarse, no tiene que parecerse al inconverso. Cuando vamos a la playa, usted no se tiene que vestir como el impío, hermano. Yo me recuerdo, era pastor allá en una iglesia en Cuba, en Oriente, y una joven se convirtió. Se entregó a Cristo y la comencé a discipular. Pero aquella joven, hermano, tenía un cuerpo bonito, llamémoslo así, pero seguía vistiendo como mundana. Y un día le dije, hermana, mire, la mercancía que se exhibe es la que se vende. La mercancía que se exhibe es la que se vende. Y usted no está de venta. Pastor, explícame eso. Me dijo ella con total ingenuidad. Le dije, si usted tiene una tienda y usted vende, no sé, guayabas, mango, mandarinas. Si usted tiene mango, pero usted lo tiene allá en el almacén y no enseña los mangos, ¿qué va a pasar? Usted no los va a vender. Hermana, usted está de venta. No, pastor. Y entonces, si usted no está de venta, ¿por qué se viste así, hermana? La mercancía que se exhibe es la que se vende. No se vista así. Guárdese. Usted es una joven soltera. Un día quiere casarse, tener un buen esposo, formar una familia. Mi amado hermano, no permitas que la cultura de este siglo tenga más poder sobre tu vida que la palabra de Dios, que es eterna. ¿Cuánto decimos amén? Y yo sé que este mensaje es un mensaje que no agrada. Y es un mensaje que molesta. Y es un mensaje que incomoda. Y es para usted. No tenga la menor duda. Es para usted y es para mí. Para si usted piensa que si el pastor lo dijo por usted, lo dijo por usted. Por usted, por ti, por todo y por mí también. ¿Me están entendiendo? Porque la palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Cuántos queremos comprobar? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sadrac, Mesac y Abednego y Daniel en nada se parecían a aquella gente. Usted no se tiene que parecer a los demás. Usted y yo tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que parecernos a la palabra. Vivir conforme a la palabra, hermano. Amén. Espero que el domingo estén acá otra vez, ¿verdad? El profeta Daniel y aquellos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, decidieron, hermano, obedecer la palabra de Dios.
usted y yo también debemos de tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Necesitamos ser cristianos, ser creyentes como Daniel, como Sadrach, como Mesac y como Abednego, que tengamos la fe y el valor de ser firmes, aleluya, y no indecisos, que seamos transformadores y no conformistas. Hermano, seamos transformadores, que cuando la gente vean que usted es diferente, te vean diferente, vean, oye, y él, mira, es diferente. ¿Sabes por qué? Porque tiene a Cristo. Si en el trabajo donde tú trabajas, a ti te ven igual que todos los demás, algo anda mal en tu vida. Si donde usted trabaja lo ven igual que todo el mundo, algo anda mal. Al cristiano lo van a ver que es diferente, que tiene palabra, que respeta, que cumple, que no anda ya con la mundanalidad, que si es casado ama a su esposa y habla bien de ella en todos los lugares. ¿Cuántos estamos acá enamorados, hermano? Que pocos hombres levantaron la mano. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos estamos enamorados, hermano? Levantemos la mano acá. Gracias, hermano, gloria a Dios, porque los serví medio pálido. ¿Qué pasó? ¿O es que a usted no le ha ido muy bien, pastor? Si usted supiera dónde yo he estado. Yo he estado ya como aquellos jóvenes en el campo de Dura. Usted no la conoce. Yo creo que ella es hija de Nabucodonosor. Bueno, hermano, esa fue la que usted escogió. Esa fue la que usted escogió. Así que ore al Señor, que el Señor le ayude. Pero qué bendición que veamos que amamos a la esposa, que amamos a la familia. ¿Quién acá tiene 50 años de matrimonio? Que levante la mano los que tienen 50 años de matrimonio. Un aplauso para Hipólito y para Lidia. Hermano. 50 o más de 50. ¿Cuánto, hermano? 58. Y miren, lo dice con una alegría, hermano, que está enamorada. Manuel y Carmen, ¿cuánto? 62, hermano. ¿Ve? Hermana Carmen, ¿cómo te sientes después de 62 años con ese esposo? Bien. ¿Y usted, hermano Manuel? Muy bien, el mejor. Ven, qué diferente, hermano. Mientras que en el mundo la gente se divorcia, la gente está en las cortes, la gente está peleando. Ay, hermano, yo le digo a usted, cuando usted y yo nos parecemos a Dios, cuando usted y yo buscamos de Dios, cuando usted y yo no nos queremos parecer al mundo, las cosas funcionan. Y no es que no haya problema. ¿Qué usted dice? Sí se puede, está bien, qué bueno. Lo tienes enseñadito, ¿verdad? Gracias a Dios, amén. Sí se puede, hermano, créalo, gloria a Dios. Y el profeta Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego tomaron la decisión de vivir para Dios, de no negar a Dios. Cuando estudiamos el libro de Daniel, nos encontramos con el Dios de Daniel, que es el Señor omnipotente, que gobierna el reino de los hombres y que anuncia con seguridad lo que vendrá. ¿Sabía usted que el Dios de Daniel, nuestro Dios, es el Señor? Es omnipotente y que Él es el que gobierna, gloria a Dios. Hermano, el libro de Daniel nos enseña cómo viven los verdaderos creyentes a la luz de la profecía bíblica. Cómo, hermano, se relacionan con el Señor soberano y llevan a cabo, aleluya, su voluntad agradable y perfecta. Si usted quiere aprender cómo vivir la vida cristiana, yo le animo a que usted estudie el libro de Daniel. Estúdielo. ¿Qué dice la palabra en el capítulo 1 de Daniel, donde tuvimos la lectura bíblica allí en el devocional? Miren qué versículo. Y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Si no solamente Daniel, aquellos 3 jóvenes también. Hermano, no te contamines. Sea diferente, sea cristiano de los pies a la cabeza. Tenemos que parecernos a Cristo.
tenemos que parecernos al Dios en el cual hemos creído, al igual que Daniel, que Sadrac, Mesach y Abednego. Debemos conocer el plan futuro de Dios y obedecer su voluntad. ¿Sabía usted que Dios tiene para usted un plan futuro? Y un plan que es eterno. ¿Sabía usted, hermano, que Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? La clave de la vida, del ministerio de Daniel, del ministerio de Sadrac, Mesach y Abednego, aleluya, hermano, se encuentra allí en Daniel 1:8, que ellos tomaron la decisión. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Yo quiero hoy hacerle un llamamiento a usted. Inclina allí su rostro, hermano. Inclina su rostro. Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego eran hombres decididos que no se dejaron intimidar por personas poderosas, ni se asustaron por circunstancias difíciles. Hay un pensamiento que dice: se puede vivir como uno piensa, porque de lo contrario, si no tratas de vivir como piensas, terminas pensando como vives. Repito, se puede vivir como uno piensa. Pensemos como la palabra enseña. Se puede, no importa que estés acá en Estados Unidos, usted puede vivir como usted piensa en la palabra, como vivías allá en tu país, allá en aquella aldea, allá. Usted aquí puede vivir también la fe igual. Se puede vivir como uno piensa, porque de lo contrario, si no tratas de vivir como piensas, y pensemos como cristianos, terminarás pensando cómo vives. Y yo no quiero terminar pensando cómo vivir. No, yo quiero vivir como yo pienso, como cristiano, como me enseña la palabra. No permitas, hermanos, no permitas que el mundo, hermano, te lleve a ser un cristiano conformista. Porque si eso ocurre, hermano, en tu vida, si en tu vida ocurre que entras en el molde del mundo, entras en el molde de esa cultura evangélica o cristiana, donde Cristo no es el centro, donde Cristo no es el que gobierna. ¿Sabe usted que hay ocasiones en la vida en las cuales cosechamos un espléndido fracaso? Hermano, si usted quiere vivir la vida cristiana pareciéndose al inconverso, pareciéndose al mundo, usted va a cosechar un espléndido fracaso. Si hoy Dios ha tocado tu corazón, si usted necesita, al igual que Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, tomar la decisión de no contaminarte, de vivir para Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, de ser fiel al Señor. Si usted necesita hoy decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, a vivir para ti. Ahí donde estás, ponte de pie. Dile: Señor, obra en mi vida. Ayúdame, Señor. Yo quiero parecerme a Daniel. Yo quiero, Señor, parecerme a Sadrac, Mesach y Abednego. Mientras que otros se arrodillan como la multitud. Hermano, la mayoría se arrodilla delante de los ídolos. La mayoría deja de venir a la iglesia el domingo y siguen en su rumbo y en su vida. La mayoría de muchos cristianos que tienen una cultura, solo una cultura, no sienten ningún tipo de condenación, hermano. Y llega el miércoles, que es el día de la escuela bíblica, y para ellos no es importante. Y llega el momento de servir a Dios y tampoco es importante. Y llega el momento de dar la ofrenda para Dios, que es un acto de adoración, hermano. Es un acto de gratitud donde usted le da a Dios de corazón. Usted le da a Dios porque está agradecido. Usted le da a Dios porque Dios ha estado contigo, porque Dios está bendecido. Sin embargo, echas allí el billete más pequeño, o no echas nada, o echas de mala gana, hermano. Eso es una cultura evangélica. No es un cristianismo vivo. Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. Dios quiere que tú y yo seamos como Daniel. Dios quiere que tú y yo seamos como Sadrac, Mesach y Abednego, que decidieron no arrodillarse.
Daniel decidió seguir orando y oraba 3 veces al día, y él sabía que lo podían condenar, pero él no dejó de orar porque él sabía que su Dios no lo iba a abandonar. Mi amado hermano, lo que tú y yo hemos alcanzado ha sido por la gracia de Dios. Y si usted no niega a Dios delante de los hombres, Él tampoco te negará a ti. Nuestro Dios es un Dios que honra a los que le honran. Pero aquellos, hermano, que lo desprecian tristemente, que lo tienen en poco, qué tristeza. Pídele ahí donde estás, dile: Señor, Señor, obra en mi vida. Pídele al Señor, hermano. Tú conoces tus luchas, tú conoces tus pruebas, tú conoces cómo muchas veces, hermano, el mundo quiere cambiar a tus hijos. Y usted dice: ¿qué voy a hacer? Mi hermano, lo que tú no hagas por tus hijos hoy, no lo podrás hacer en el futuro. En el futuro vas a llorar. En el futuro no te van a acompañar al culto. Si usted no le enseña a su hijo a amar a Dios, a buscar de Dios, si usted no le enseña a su hijo que el domingo es el día del Señor y que no debemos de dejar de congregarnos, si usted no le enseña a su hijo a leer la Biblia, a tener temor de Dios, cuando su hijo crezca, hermano, usted lo va a invitar y te va a decir: no, no me hables más de eso. Mi amado hermano, abre los ojos, por favor. No te conviertas en un número más de un creyente con una cultura evangélica. No, hermano. Seamos como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Padre, en esta mañana me uno a mis hermanas y hermanos que están de pie. Y hermano, si Dios ha hablado a tu vida y no estás de pie, ponte de pie también en el nombre de Jesús. Es usted con el Señor. Usted conoce su vida. Usted conoce su relación con Dios. Usted sabe si necesita ponerse o no ponerse de pie. Usted sabe si tiene lucha o no. Ahí donde está: Señor, obra en mi vida. Señor, te pido que tú me ayudes. Señor, ayúdame a atreverme a ser diferente. Señor, ayúdame a ser como Daniel, como Sadrach, como Mesach y Abednego. Señor, perdóname porque muchas veces he doblado mis rodillas delante de este mundo, Señor. Muchas veces por llevarme bien con los demás, por evitar problemas, me he buscado tremendos problemas contigo, Señor. Pero te pido que tú me perdones, que tú me cambies, Señor. Que tú me ayudes a tomar la decisión de ser fiel a ti. Señor, danos el valor, sé con cada hermano que está de pie, danos el valor de ser fiel a ti, de obedecer tu palabra, de seguirte a ti, Señor, de vivir para ti. Ayuda a mis hermanos en sus luchas, ayuda a mis hermanos en sus pruebas, y que podamos por gracia alcanzar la victoria. Nos entregamos en tus manos, nos abandonamos en tus brazos y te pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Y hermano, si usted necesita pedirle al Señor en este día que tenga misericordia de tus hijos, que tal vez hoy no quieren saber de Dios, que tal vez hoy no quieren buscar de Dios, que le hablas de la iglesia y te dicen: no me hables más de eso. Ora por ellos ahora. Pídale al Señor. Pídale al Señor. Y pídale por aquellos hermanos que tal vez cuando tuvieron la oportunidad de enseñar a sus hijos a amar a Dios, no lo hicieron. Y que para que el niño se sintiera contento y no se molestara, para que la niña estuviese alegre, pues ni lo traías a la iglesia o no le hablabas del culto de jóvenes. No, ¿para qué va a ir a los jóvenes el viernes? No, que se quede en la casa, mejor ahí en la computadora o jugando, o mejor que vaya al parque. Hermano, lo que no hagas hoy por tus hijos no lo podrás hacer mañana. Estas palabras te van a retumbar de aquí a unos años si no las tomas en cuenta. Por favor, seamos como Daniel, seamos como Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, te pedimos que tú nos perdones, que tú nos ayudes, Señor, a criar a nuestros hijos.